Hola, hola. Bienvenidos a otro video más con su físico de confianza. En esta ocasión venimos a seguir estudiando un poquito más de triángulos rectángulos. Entonces, en el video anterior, pues vimos nosotros un poquito de lo que es el teorema de Pitágoras, más o menos qué significa, más o menos de dónde sale, y obtuvimos nosotros esta relación clásica que nos dice que en todo triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y en particular vimos un ejemplito muy trillado de un triángulo rectángulo en el cual, pues si teníamos nosotros las medidas de los catetos, podíamos encontrar la longitud de la hipotenusa. Entonces, bueno, vamos a comenzar nosotros aquí a presentar un triángulo rectángulo. Tenemos nosotros un triángulo rectángulo, cualquiera, no importa. Y de este triángulo rectángulo que tenemos aquí, pues más o menos lo que vamos a tener aquí es que ya sabemos que este ángulo mide 90 grados. Y entonces cualquier otro triángulo rectángulo, o mejor dicho, si yo quiero comparar este triángulo rectángulo con uno de sus semejantes, es decir, que si yo considero este triángulo naturalmente como el ángulo que tenemos de este lado es de 90 grados y como el ángulo que tenemos de este lado es de 90 grados, basta con uno de sus ángulos que sean iguales para que los triángulos sean semejantes. Recordemos nosotros que los criterios que vimos de semejanza de triángulos son en particular, para semejanza de triángulos, teníamos que si los tres lados eran proporcionales, los triángulos eran proporcionales. También teníamos nosotros que si dos de sus lados eran proporcionales y el ángulo en medio de los dos era igual, entonces los triángulos eran semejantes. Y teníamos nosotros, mira, ¿sabes qué? Si los tres ángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Pero como la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo es 180 grados, entonces no necesitas que los tres sean iguales, sino que basta con que dos sean iguales, porque dos, si conozco dos de sus ángulos, el tercero queda definido para que sumen 180 grados y entonces basta con que dos sean iguales para decir que los triángulos son semejantes. En el caso particular de los triángulos rectángulos, por definición de un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos ya son iguales. ¿Por qué? Porque tienen que ser de 90 grados. Entonces, para completar el criterio ángulo-ángulo, como ya sabemos que este ángulo tiene que ser iguales, entonces, para completar el criterio de semejanza de triángulos, basta con que uno de sus ángulos sea igual para que los triángulos sean semejantes. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Bueno, primero que nada, sabemos nosotros, vamos a decir, este es el lado, bueno, vamos a poner lado. Este es el vértice A, este es el vértice B y este es el vértice C. De manera análoga, este es el vértice A', este es el vértice B' y este es el vértice C'. Sabemos nosotros de entrada que el ángulo C es de 90 grados y también lo es el ángulo C', de 90 grados. Entonces, decimos que por el hecho de ser triángulos rectángulos, el triángulo ABC, que es rectángulo, pues va a ser semejante al triángulo A', B', C', si ya sea que el ángulo A sea igual al ángulo A', o bien que el ángulo B sea igual al ángulo B'. ¿Por qué basta con uno? Pues porque estamos poniendo letras, ¿no? En caso de que sea B el que sea igual a B', pues simplemente en lugar de poner A aquí, ponemos A acá y la B la pasamos para acá. Y análogamente la A' la mandamos para allá y la B' pues la mandamos para acá. Entonces, pues basta con uno de los ángulos que sean iguales, de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, para decir que son semejantes. Entonces, si son semejantes, si son pues, triángulos rectángulos, si el triángulo ABC es semejante, no congruente, semejante al triángulo A', B', C' y son triángulos rectángulos,
Por semejanza de triángulos, pues lo que tenemos que tener entonces es que el segmento AB entre el segmento A'B' va a ser igual a el segmento AC entre el segmento A'C' y a su vez esto va a ser igual al segmento BC entre el segmento B'C'. Como ya tenemos copiado el triángulo, pues lo vamos a pegar aquí. Aquí está nuestro triángulo rectángulo. Aquí tenemos el vértice A, el vértice B, el vértice C. Y tenemos también nosotros el triángulo rectángulo, que lo vamos a poner de este lado, que va a ser el triángulo con vértices A', B' y C'. Entonces, lo que nos dice la semejanza de triángulos es que esta cosa dividida entre esta cosa, pues va a ser igual a esta cosa dividida entre esta cosa. Y ese cociente también va a ser igual a esta cosa dividido entre esta cosa. Sin embargo, si se dan cuenta en este tipo de igualdades, pues estamos relacionando longitudes de segmentos de un triángulo entre longitudes del segmento del otro triángulo. Entonces, podríamos nosotros, a partir de esto, empezar a relacionar cocientes de los lados de un mismo triángulo y darnos cuenta que ese cociente se mantiene. Por ejemplo, si nosotros consideramos nada más esta igualdad, pues básicamente podríamos pasar las primadas de un lado y las no primadas del otro lado. Por ejemplo, multiplicando a ambos lados de esta igualdad por A'C' y dividiendo entre AB a ambos lados del igual, o lo que es lo mismo, este pasa para allá multiplicando y este pasa para acá dividiendo. Entonces eso nos quedaría como A'C' dividido entre A'B' va a ser igual a AC dividido entre BC. Y aquí sí, si se dan cuenta, yo tengo de este lado derecho de la igualdad un cociente que me relaciona exclusivamente longitudes de un mismo triángulo, que es el segmento AC dividido entre el segmento, a ver, no sé por qué le puse aquí BC, si es AB. Es AB el que estamos pasando para acá abajo. Entonces tendríamos nosotros que AC dividido entre AB, entonces tengo un cociente de lados de un mismo triángulo, pues va a ser lo mismo que hace A'C' dividido entre B'C', que son lados de un mismo triángulo. Entonces notamos aquí un cociente de cosas, de lados que se mantienen para triángulos semejantes. Entonces, en el caso de triángulos rectángulos, muy particularmente en el caso de triángulos rectángulos, estos cocientes se vuelven bastante interesantes. Se vuelven bastante interesantes. ¿Por qué? Porque precisamente como uno de los ángulos es recto, uno de los ángulos es de 90 grados, entonces basta con uno de los ángulos agudos conocerlo para conocer los tres ángulos del triángulo rectángulo. Y entonces, todo lo podemos dejar en términos de este ángulo o de este ángulo, da igual. Y entonces podremos decir, mira, ¿sabes qué pasa? Que en este triángulo, en el triángulo ABC, ¿cuántos diferentes cocientes podemos tener de los segmentos? Bueno, entonces los cocientes que vamos a encontrar son, primero, este que ya encontramos, AC entre AB, el segmento AC dividido entre el segmento AB. ¿Qué otro cociente tenemos nosotros? Tenemos el cociente AB dividido entre AC. Digo, si ya tengo este cociente que tengo aquí, pues cambio de lugar estos dos y en lugar de tener este dividido entre este, pues ahora lo que voy a tener es este dividido entre este. Muy bien, pero también puedo relacionar este lado con este lado, de manera tal que otro cociente que me interesa es BC dividido entre AB. Y naturalmente, como que igual. Naturalmente, pues al revés, ¿no? Cambiamos de lugar
estos dos, quedándonos con AB dividido entre BC. Por último, nos damos cuenta que también tenemos para relacionar esta longitud con esta longitud. De manera que nos quedaría también el cociente BC entre AC, o bien, pues ponerlos al revés, ¿no? Cambiarlos de lugar, quedándonos con AC dividido entre BC. Entonces, estos son los seis posibles cocientes. Estos de aquí son los seis posibles cocientes que se pueden obtener en general de cualquier triángulo, pero ahorita los estamos trabajando exclusivamente para triángulos rectángulos. Resulta ser que nos vamos a dar cuenta que estos cocientes van a variar al cambiar los ángulos. Es decir, supongamos que nos fijamos exclusivamente en el ángulo A. Entonces, si este ángulo A yo me pongo a hacerlo cada vez más pequeño, entonces tanto este de acá va a ser más pequeño como este de acá va a ser más pequeño. De manera tal que este vértice se va a ir haciendo cada vez más para abajo y entonces aquí me quedaría B. Y y al hacer eso, todo lo que tenga el segmento BC y todo lo que tenga el segmento AB va a cambiar. Es decir, estos de aquí cambian. Pues, tenemos AB que cambia su valor. Cambia también esto que tenemos aquí porque tiene tanto ABC como AB. Y cambian también estos que tenemos acá, porque tienen al segmento BC, que también cambia su valor. Si hacemos el ángulo este más grande, el ángulo A lo hacemos más grande, entonces nos vamos a dar cuenta que pues el vértice B va a quedar por allá arriba. Entonces, si este vértice lo alzamos por acá, por ejemplo, para darnos cuenta que estamos haciendo crecer el ángulo, pues entonces por acá quedaría B y entonces al cambiar este ángulo también cambiaría la longitud de este segmento y cambiaría la longitud de este otro segmento. ¿Por qué? Porque acordémonos que este lado va a cambiar porque se tiene que cumplir el teorema de Pitágoras. Este lo estamos dejando fijo y este lo estamos cambiando. De manera que tendríamos aquí A, bueno, tendríamos A, tendríamos B y tendríamos C. O bueno. Como este es A mayúscula, aquí sería A minúscula. Como este es B mayúscula, aquí sería B minúscula. Y como este es C mayúscula, pues aquí tendríamos C minúscula. De manera que tendríamos que el A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Y como este de aquí, bueno, no, este no. Este de aquí es constante, es decir, A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada, pero esta B es constante. Entonces, b cuadrada es constante y por lo tanto, si este aumenta y si este disminuye. Entonces, dicho eso, pues nos damos cuenta que, en efecto, si a este ángulo lo movemos, si lo hacemos más chiquito o más grande, estas seis cantidades cambian. Esas seis cantidades se mueven. Y entonces viene algo interesante. Viene algo interesante, ¿por qué? Porque podríamos pensar lo mismo con respecto a este otro ángulo. Con respecto a este otro ángulo, si este ángulo lo abrimos o lo cerramos, entonces este es el que queda fijo ahora, pero ahora estamos cambiando este. Entonces A queda fijo, B va cambiando, C va cambiando, porque A cuadrada más B cuadrada es C cuadrada. Este está fijo, este varía, y si este varía, este varía. Entonces nos damos cuenta que todas estas también cambian si cambiamos este ángulo. Eso es natural porque este ángulo que tenemos aquí y este ángulo que tenemos aquí sumados más 90 grados nos tiene que dar 180 grados. Es decir, la suma de estos dos ángulos tiene que ser 90 grados para que 90 más 90 me den 180 grados. Bueno, dicho eso, ahora sí, vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Ocurre algo interesante. Ocurre que ya nos dimos cuenta que todo esto cambia al cambiar este ángulo. Pero además, todo esto también cambia si cambiamos este ángulo. También tenemos que darnos cuenta de algo muy interesante aquí. Y es que podemos cambiar estos de acá. Estos que están acá los podemos cambiar. Pero ocurre algo
muy importante, y es que hace, o sea, con esta notación de la barrita arriba de los, de los vértices extremos de los segmentos, el teorema de Pitágoras toma la forma AB al cuadrado va a ser igual a AC al cuadrado más CB al cuadrado. Esa es la forma que toma el teorema de Pitágoras, porque este es el segmento de la hipotenusa, este es un cateto y este es el otro cateto. Entonces aquí tenemos ya este teorema de Pitágoras. Y entonces, si variamos este cociente, pues como este de aquí, estamos poniéndolo nomás al revés, pues este también va a cambiar. Pero aparte, ¿qué significa que cambien estos cocientes? Significa que está cambiando la proporción en la que está este con respecto a este. Pero si están cambiando estos dos, este también se va a venir cambiando. De manera tal que si este cambia, pues estoy cambiando cuando menos este, de manera tal que todo lo que está acá también me va a cambiar. Pero eso significa que si yo cambio esto de aquí, o si cambio nada más uno de estos, al cambiar uno de estos, todos los demás van a cambiar. Todos los demás van a cambiar y eso geométricamente me está diciendo que estoy cambiando estos ángulos. Entonces hay una relación muy estrecha, tanto con los ángulos como con estas relaciones, con estas cocientes. Pues como esto se trata de triángulos y triángulos rectángulos, pues naturalmente a estos cocientes, otra palabra para cocientes es la palabra razón. Y por lo tanto, estas que están aquí se conocen como razones trigonométricas. Entonces, dicho eso, vamos a quedarnos otra vez con este triangulito ABC, que es nuestro caballito de batalla para este video de hoy. Tenemos el triángulo ABC y les vamos a dar nombre a esos cocientes. Le vamos a dar nombres a esos cocientes. Nada más que, bueno, si este es el vértice a este lado de acá le vamos a llamar A minúscula. Si este es el vértice B, a este lado de acá le vamos a llamar B minúscula. Y si este es el vértice C, pues a este del lado de acá le vamos a llamar C minúscula. Y así lo vamos a trabajar quitando ya los vértices. Y quitando los vértices nos vamos a quedar con estos tres valores de los segmentos. Bueno, no vamos a quitar los vértices, los vamos a poner de otro color mejor. Entonces esto de aquí va a ser el vértice A, el vértice B, el vértice C. Y aquí es donde empezamos a hablar de las razones trigonométricas. Y entonces, ya que tenemos estas razones trigonométricas, ya que conocemos nosotros todos los posibles cocientes que vamos a tener de los segmentos de este triángulo, pues entonces los vamos a fijar con respecto a uno de estos ángulos A o B. El ángulo C, pues ese no cambia, ese es de 90 grados. En este caso, ¿no? Aquí como lo vamos a estar estudiando, el ángulo C es donde tenemos el ángulo recto, y como tenemos ahí el ángulo recto, pues ese ángulo siempre va a medir 90 grados. Ahora, lo primero que hay que notar es que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C son 180 grados, ¿no? Eso ya lo sabemos porque son los ángulos internos de un triángulo cualquiera. En particular, este es un triángulo rectángulo y es el ángulo C, el que mide 90 grados. Entonces tendríamos el ángulo A más el ángulo B más 90 grados, son 180 grados. Y entonces, restando a ambos lados del igual 90 grados, o lo que es lo mismo, este 90 lo mandamos para allá, restando porque está sumando, nos va a quedar entonces que el ángulo A más el ángulo B son 90 grados. Pero tenemos aquí el concepto entonces de que el ángulo A y el ángulo B son complementarios. Bueno, no cabe aquí esto, lo voy a hacer un poquito más para allá. Correcto.
Entonces ya llegamos nosotros a que estos ángulos, este que está aquí y este que está aquí, tienen que sumar 90 grados. Son complementarios, son ángulos complementarios. Y entonces ahorita vamos a notar qué ocurre con eso de los ángulos complementarios, porque es importante. Primero, vamos a decir nosotros, mira, ¿sabes qué? Vamos a definir a estas razones trigonométricas siempre con respecto a uno de sus ángulos. Siempre con respecto a alguno de sus ángulos. Resulta que ocurre algo bien interesante y es que para cada uno de los valores del ángulo, eso lo vimos ahorita, cada una de las razones trigonométricas toma un valor diferente. Pero algo que aquí no corresponde que estudiemos a fondo y que lo estudiaremos en otra serie de videos más adelante, es que para cada ángulo dado, para cada valor del ángulo, se tiene un único valor de las razones trigonométricas. Y es precisamente por esto que se les llama funciones trigonométricas. Y como buena función, pues tiene una dependencia. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a definir con respecto al ángulo A. Vamos a tomar este triangulito ya con todo y los colores. Lo vamos a poner por acá. Y ahora, con respecto al ángulo A. A ver, cambiamos el color. Este se me olvidaba que desde hace unos videos lo había dejado con bastante grosor. Entonces, con respecto del ángulo A en relación con el ángulo A, entonces vamos a definir nosotros a la función seno de A, bueno, del ángulo A, lo cual simplemente lo vamos a escribir como seno, S-I-N o S-E-N del ángulo A, esto entre paréntesis, pues esto va a ser el valor del cateto opuesto al ángulo A, que se opone al ángulo A, que está del otro lado del ángulo A, en este caso sería el segmento que mide A, dividido entre la hipotenusa. Vamos a definir el coseno del ángulo A, lo cual lo vamos a escribir como COS, cos, de coseno del ángulo A, como el cateto que está pegado al ángulo A, el que está junto con, el que está ahí al lado de el cateto, que se le conoce como cateto adyacente al ángulo A, por el hecho de estar pegado, por ser uno de sus lados, que es el lado B, dividido entre la hipotenusa. Vamos a definir a la tangente del ángulo A, lo vamos a escribir como TAN de tangente del ángulo A, como
el cociente del cateto opuesto al ángulo A, el que está del otro lado del ángulo A, que sería el lado A, dividido entre el cateto adyacente al ángulo A, el que está pegado, junto con pegado al ángulo A. Entonces ahí esto entre B. Yo sé que es un pleonasmo junto con pegado, pero es precisamente para hacer énfasis en que por eso se conoce como adyacente y por eso es el cateto opuesto. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque hay muchísima gente que confunde la noción de cateto adyacente y cateto opuesto porque siempre se los enseñaron así y no se dan cuenta de que es opuesto a algo y que es adyacente a algo, y en este caso ese algo es el ángulo que nos interesa, y por lo tanto hay mucha gente que siempre piensa que el cateto adyacente tiene que estar horizontal y el cateto opuesto tiene que estar vertical, y eso no es así. Es el opuesto al ángulo y es el pegado, el adyacente al ángulo. Entonces, ahora sí, definimos, seguimos con las definiciones de la función cotangente del ángulo A, que va a ser escrito como COT de cotangente del ángulo A, como el cateto adyacente al ángulo A, el cateto que está pegado al ángulo A, dividido entre el cateto opuesto al ángulo A. Es decir, está del otro lado, opuesto al ángulo A, que sería en este caso el segmento A. Seguimos, tenemos aquí la secante del ángulo A. Y la secante del ángulo A se escribe como SC de secante del ángulo A y va a estar definido como la hipotenusa, este segmento, que pues es el lado más largo del triángulo rectángulo, o el lado opuesto al ángulo recto, que va a ser la hipotenusa dividido entre el cateto adyacente al ángulo. Entonces esto sería T. Y por último tenemos la función cosecante del ángulo A. Y ese de aquí lo escribimos como CSC para no confundir con el coseno, porque si escribimos las primeras tres letras obtenemos cos, que es lo mismo que el coseno. Entonces ponemos cosecante CSC y este también del ángulo A. Y este de aquí, pues sería el último cociente que nos interesa, que sería la hipotenusa, que es este que tenemos aquí, es C, dividido entre el cateto opuesto al ángulo a este ángulo, el que está del otro lado. Ese de aquí es el segmento A. Muy bien, esta es la definición de las seis funciones trigonométricas. Entonces voy a agarrar este mismo rectangulito, perdón, este mismo triángulo rectángulo. Vamos a agarrar este mismo triángulo rectángulo. Lo vamos a copiar y lo voy a llevar acá abajo. Entonces ya tenemos aquí escritas las cuatro, perdón, las seis funciones trigonométricas asociadas al ángulo A. Pero noten cómo se definen a partir de la posición de los catetos con respecto a ese ángulo. Entonces, aquí voy a volver a enlistar las mismas funciones trigonométricas, pero exclusivamente desde los dos puntos para allá. De manera que me va a quedar el seno del ángulo A. Yo lo escribo así, con una I, pero nótenlo que pues en muchos libros esto también lo van a poder escribir como SEN de seno del ángulo A. Es totalmente equivalente, no pasa absolutamente nada. Y esto que está aquí es, por definición, el cateto opuesto al ángulo dividido entre la hipotenusa. Tenemos el coseno del ángulo A y esto de aquí va a ser
Pues el cateto adyacente al ángulo dividido entre la hipotenusa. Tenemos la tangente. Yo no suelo escribir TAN, yo suelo escribir simplemente TG, pero eso es una notación ya totalmente aparte. Entonces tenemos la tangente del ángulo A, y esto se define como el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente, ambos con respecto al ángulo A, es decir, el cateto opuesto al ángulo A dividido entre el cateto adyacente al ángulo A. Tenemos también la cotangente, yo suelo escribir CTG, pero aquí lo ponemos como suele verse en los libros, COT. Entonces, la cotangente del ángulo A, pues esto va a ser el cateto adyacente al ángulo A dividido entre el cateto opuesto al ángulo A. También vamos a tener, decíamos nosotros, la secante del ángulo A, y esto que está aquí sería la hipotenusa dividido entre el cateto adyacente al ángulo. Y por último tenemos la cosecante del ángulo A, que sería la hipotenusa entre el cateto opuesto al ángulo A. Muy bien. ¿Por qué hice tanto énfasis en que esto es con respecto a el ángulo A? Bueno, pues porque si hacemos la misma idea, si tomamos la misma idea, entonces esas definiciones que estamos dando de las funciones trigonométricas relativas a la posición de los catetos con respecto al ángulo, pues entonces, ¿qué ocurre si ahora lo hacemos esto con respecto al ángulo B? Pues si hacemos esto con respecto al ángulo B, pues lo que nos vamos a tener nosotros es que la definición, recordemos siempre que la definición nos dice que el seno del ángulo B, pues va a ser lo que mida el cateto opuesto al ángulo B, y ahora es B, dividido entre la hipotenusa. Que el coseno del ángulo B, pues va a ser el cateto adyacente al ángulo B, adyacente, pegado, junto con, ahí está, al lado. Entonces, el cateto adyacente al ángulo B, pues es el lado A. Entonces, esto va a ser A sobre C. La tangente del ángulo B, pues va a ser el opuesto entre el adyacente, que sería B entre A. El cateto opuesto al ángulo B, el que está del otro lado, entre el cateto adyacente al ángulo B, que este caso es A. Ahora, la secante del ángulo B, pues esto de aquí sería la hipotenusa, que es C, esa sí no cambia, dividido entre el cateto este, adyacente al ángulo B. La cosecante del ángulo B, esto sería entonces la hipotenusa dividido entre el cateto opuesto al ángulo B, que sería el segmento B. Y la cotangente del ángulo B, pues sería el cateto adyacente al ángulo B dividido entre el cateto opuesto al lado, perdón, al ángulo B. Ok. Fíjense cómo hemos estado trabajando permanentemente con este juego de cateto opuesto al ángulo, cateto adyacente al ángulo, hipotenusa. Hemos estado trabajando con eso, pero cabe señalar aquí algo muy importante, y es que, por ejemplo, si nosotros centramos nuestra atención en el seno del ángulo B, el seno de este ángulo, por definición es el cateto opuesto al ángulo dividido entre la hipotenusa. Y si nos vamos nosotros al seno del ángulo A, al seno del ángulo A,
pero es el mismo triángulo. Este literalmente lo copié y lo pegué. Entonces el seno del ángulo A ahora es este lado dividido entre la hipotenusa, porque es el cateto opuesto al ángulo A dividido entre la hipotenusa. Y acá sería el cateto opuesto al ángulo B dividido entre la hipotenusa. Entonces cambia cuál es el cateto que estamos trabajando porque estamos cambiando el ángulo. Entonces, muy bien, esta es básicamente la idea de las funciones trigonométricas. Entonces, si ya tenemos más o menos la noción de las funciones trigonométricas, de inmediato obtenemos algunos resultados muy sencillos de ver. Lo primero, lo primero que debemos de notar aquí es estos resultados inmediatos. Y estos resultados inmediatos son que por definición, el seno de un ángulo, no importa cuál, va a ser igual a el cateto opuesto al ángulo A dividido entre la hipotenusa. Mientras que la cosecante del ángulo A es por definición la hipotenusa dividida entre el cateto opuesto al ángulo A. Entonces, si esto es así, pues nos damos cuenta que esto es 1 entre el seno del ángulo A. Análogamente, el coseno del ángulo A es, por definición, el cateto adyacente al ángulo A dividido entre la hipotenusa. Y la secante del ángulo A es, por definición, la hipotenusa dividido entre el cateto adyacente al ángulo A. Y esto, pues básicamente es 1 entre el coseno del ángulo A. También tenemos nosotros que la tangente del ángulo A, por definición, es el cateto opuesto al ángulo A, dividido entre el cateto adyacente al ángulo A, y la cotangente del ángulo A es, por definición, el cateto adyacente al ángulo A, dividido entre el cateto opuesto al ángulo A. Y de nueva cuenta, pues nos damos cuenta que esto de aquí es 1 entre la tangente del ángulo A. Entonces, de las seis funciones trigonométricas, entonces, como resumen de esto de arriba, tendremos nosotros que la secante de cualquier ángulo es 1 sobre el coseno de ese ángulo, que la cosecante de un ángulo
es igual a 1 sobre el seno de ese ángulo y como no me va a caber tercera, el tercer resultado aquí en esta línea, pues lo hago un poco más para acá. ¿Por qué? Porque el tercer resultado que obtuvimos es que la cotangente de un ángulo pues es igual a 1 entre la tangente de el ángulo. Entonces, de las seis funciones trigonométricas que estuvimos trabajando, pues entonces en realidad bastaría con entender el coseno, el seno y la tangente. ¿Por qué? Porque la secante, la cosecante y la cotangente literalmente se obtienen tomando el inverso multiplicativo, 1 sobre el coseno, 1 sobre el seno o 1 sobre la tangente. Pero además, y ya para concluir este video, vamos a darnos cuenta de un detalle más, para lo cual vuelvo a traer a esta pantalla este triangulito. Y recordemos nosotros que en este caso, pues lo que vamos a tener es que el seno del ángulo A, por definición, es A entre C. El coseno del ángulo A es B entre C, porque acuérdense que esto es el seno del ángulo A, por definición es el cateto opuesto al ángulo A dividido entre la hipotenusa. Por definición del coseno del ángulo A es el cateto que está pegado, que es adyacente al ángulo A dividido entre la hipotenusa. Y la tangente, la tangente del ángulo A, por definición, es el cateto opuesto al ángulo A dividido entre el cateto adyacente al ángulo A. Oye, pero resulta que el cateto opuesto al ángulo A es el segmento A y que el cateto adyacente al ángulo A es el segmento B. Entonces, aquí lo que hacemos típicamente es que multiplicamos por 1. ¿Por qué? Porque aquí tenemos A entre C, B entre C, y entonces acá arriba lo que vamos a hacer es dividir arriba y abajo de este cociente entre C. De manera que esto de aquí sería A entre C dividido entre B entre C. Pues aquí, como los dos los estamos reduciendo en el mismo factor, el cociente sigue siendo el mismo. Y entonces llegamos a que la tangente del ángulo A, pues es A entre C, es A entre C, que no es otra cosa más que el seno del ángulo A, entre B entre C, que no es otra cosa más que el coseno del ángulo A. Entonces, ¿a qué llegamos al final del día? Bueno, pues partíamos nosotros de las seis funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Y de estas seis que teníamos aquí, lo que nos damos nosotros es que estos dos se relacionan porque este es uno entre este. Estos dos de acá también se relacionan porque este es uno entre esto y que estos dos también se relacionan porque este de acá es uno entre este de acá. Entonces, ya que tenemos eso, pues nos damos cuenta que de estas seis funciones trigonométricas, entonces en realidad estas de acá no nos interesan mucho y que en realidad son estas con las que podemos trabajar. Pero además, esta función en particular es dividir esta función entre esta función. Entonces, de las seis funciones trigonométricas que se tienen, para entenderlo, para entender las seis, basta con entender estas dos que están acá, que son el seno y el coseno. Entonces, ya que entendamos nosotros el seno y el coseno, la tangente, pues no es otra cosa más que dividir seno entre coseno, y todas estas que están acá también las podemos dejar expresadas en términos del seno y el coseno. Secante es 1 sobre coseno, cosecante es 1 sobre seno, y cotangente es 1 sobre tangente, pero la tangente es seno sobre coseno. Por lo tanto, la cotangente es coseno sobre seno. Perdón, me dio un poco de hipo ahí al final. Bueno, pues espero que les haya gustado mucho este video
Si fue así, por favor dejen su like, suscríbanse al canal, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones y apoyen mucho este canal. Si tienen alguna duda, comentario, aclaración o sugerencia, bueno, pues lo pueden dejar aquí en la caja de comentarios. Se leerán con mucho gusto y se darán respuesta en los próximos videos. Y bueno, pues si ustedes conocen a alguien que este contenido le pueda ayudar o simple y sencillamente le guste este tipo de explicaciones o este tipo de temas, con toda la confianza compártanlo y así nos ayudan a que este canal lo conozca más gente y así nos apoyan mucho. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.